Cuando prendés la radio, te metés en la pluma de quien escribe las canciones, en el estudio donde se graban los cantantes y en la compu de algún productor que decidió ponerle música a esta Primavera 15. Cuando prendés Radio Gospel, una radio que crece para vos. Encendés la mejor estación del año, Primavera 2015. Vela con radio. Vela con radio. El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural y educativo por el Consejo Deliberante de Río Cuarto y distinguido por la legislatura de la provincia de Córdoba. Aunque náufragos en un mundo a la deriva, seguimos aferrados al mástil de una esperanza, para elevarnos por encima de la vulgaridad, de la mediocridad, elevarnos por encima de la intolerancia y la violencia, por encima de todo aquello que nos separa y nos hace infelices. Hemos de subir a la torre de la canción, sentir el vuelo de las almas y ver que la ciudad es 1.000.000 de sueños. La torre de la canción, poética de la ciudad. Idea y conducción, Antonio Tello. Sentís algo que grita en tu interior. Al borde del abismo, dices, no temas, Él te abraza, Él no te dejará caer. Instinto, el bordo. Como si hubiera un plan que ya estaba pensado. Sabes que siempre es tu condición, la de ser aprendiz, humilde en este abismo. No busques la explicación, tan solo sé vos mismo. Esa será tu voz, la voz de tus instintos. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar. Tu alma ya entendió del bien y el mal, y todo lo que hagas vos va a volver a buscarte. Somos guerreros en un mundo entre otros mundos. Somos la percepción que trajo un nuevo rumbo. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo y admitir lo que hice mal, pero sé que me voy a equivocar y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar. Y sigo acá con el sol amaneciendo. Yo sigo acá con el sol apareciendo. Voy aprendiendo a caminar, a escuchar, a perdonar, a rescatarme del vacío existencial, a ser instinto y libertad. No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentar
Los sentimientos, las emociones, son elementos que el romanticismo convirtió en inherentes al decir poético, y de este modo abrió un amplio campo que cosechó para el imaginario popular la idea de que la única poesía escribible era la sentimental. Creo que pocas veces una corriente literaria ha sido tan manipulada y corrompida como lo ha sido el romanticismo, hasta tal punto que hoy decir romántico es, en muchos casos, sinónimo de bobo, de cursi y de palabras semejantes. Pero hay poetas genuinos que son capaces de abordar la sentimentalidad con un vuelo que eleve el espíritu y nos descubren la verdadera naturaleza de las emociones y los deseos. De esta estirpe de poetas es Claudia Capel, de quien leeré Errancia, un poema de corazones y maletas. Sé que sales al alba en tu caballo detrás de la coraza con olor a pecho a vencer el miedo. Vas entre los elefantes invencibles del recuerdo y las gatas que no creen en nada, ni siquiera en tus deseos. Atraviesas la arena, solitaria y seca del fabricante de camellos que sabe más que tú del amor. Cabalgas la pena con el peso y las patas de un oso que podría ser malo si no fuera bueno. Visitas la cueva del león que nunca ha dado un beso y lame en soledad la maldición de su reino. Te mojas en el lago de los héroes con el corazón de perro. Ladras y muerdes, pero nadie acaricia tu cabeza detrás de las orejas donde te tiembla el cuerpo. Sé del jinete que me busca entre los sueños. Tiene sed. Está cansado de beber emociones en secreto. Sé también que aprenderá las palabras, vencerá el silencio, crecerá en su voz, bajará del caballo y montará su corazón. Allí lo espero. Si supiera dónde estás, me quedaría en casa, tranquila. No tendría que juntar abejas, moscas, luciérnagas, mosquitos, conejos de la suerte y otros bichos para salir a buscarte con mi equipo de alas, orejas y tremendos aguijones buscavidas. Podría leer más historias de amor, sin encontrar pistas en cada renglón, ojos de tu cara, botones de tu camisa, el sabor que hay en tu taza, tu llavero de puertas perdidas. Si supiera quién eres, me quedaría en la cama, no me despertaría. No tendría que matar agujas para darte tiempo, demorar los sueños. No ahogaría velas en el agua para borrarle años al día. Podría abrir un perfume y hacer muy bien las cosas con las gotas, porque llegarías a casa, a la luna, a la boca, a la bañera, y ya no tendría que salir a buscarte como loca, como si existieras. Te amo a distancia, con la fuerza bestial de la palabra.
Lengua zombie. Well, my friends are gone. La lengua zombie, la lengua de las palabras muertas vivientes, constituyen uno de los graves problemas del lenguaje de hoy en día, sobre todo por los efectos nocivos que tiene tanto un habla popular corrompida como las manipulaciones que se ejercen desde el poder para quitar el sentido, vaciar de sentidos a las palabras. Esta tendencia abarca todos los ámbitos de la actividad humana, así también en la del arte. Tanto arte como artistas son también palabras no solo devaluadas, sino también corrompidas. Al artista. Se dice artista ahora a quien simula algo, no a quien produce arte, de modo que aquellos que están produciendo arte quedan en entredicho por esa misma manipulación. Esta degradación de la palabra y de la condición de quien ejerce el oficio de artista quedan relegados a un rincón. Y eso se debe fundamentalmente porque la producción artística ha entrado en el periodo en un estado de corrupción a partir de las exigencias del mercado, de la industrialización del arte. Estamos aquí en un punto casi tópico, en el lugar común, a punto de decir que los artistas eran los de antes, y en cierto modo así lo eran, porque los artistas no solo producían obras originales, sino que también tenían una posición, un rango en la sociedad que ahora lamentablemente no tienen, sino es una función de todo el aparato de marketing, de todo el aparato y el soporte de quienes tienen el dinero. Ahora que acaba el primer acto, el de las máscaras y los violines, cuando todo parece imposible y la noche nos muerde con miedos y dudas, yo estoy a tu lado, ahogándome en tu cuerpo. Sexo, ternura y misterio. Doctor Deseo. Ahora que acaba el primer acto, el de las máscaras y los violines, si quieres, yo estaré a tu lado. Cuando todo parezca imposible y la noche nos muerda con miedos y dudas, si quieres, yo estaré a tu lado. Como aprender de los errores, cristales sobre un muro que intento saltar. Si quieres, yo estaré a tu lado. Romper las amarras sin miedo a perderme, ahogarme en tu cuerpo, sexo, ternura y misterio. Y no me importa que sea difícil si lo hago contigo, que mi única patria es la mar y ahora mi mar eres tú. Hambre para conocer la mar, sueños para
a inventarnos cielos y playas. Si quieres, yo estaré a tu lado. Suena en la radio una vieja canción. Si quieres, yo estaré a tu lado. Romper las amarras sin miedo a perderme. Ahogarme en tu cuerpo. Sexo, ternura y misterio. Y no me importa que sea difícil si lo hago contigo. Que mi única patria es la mar. Y ahora mi mar eres tú. Romper las amarras sin miedo a perderme. Ahogarme en tu cuerpo. Sexo, ternura y misterio. Y no me importa que sea difícil si lo hago contigo. Que mi única patria es la mar. Y ahora mi mar eres tú. En Banda de Cine. En 2004, Mike Davis escribió el guión y dirigió la película Modigliani, que trata de la vida del célebre pintor, encarnado por el actor cubano-estadounidense Andy García. La vida de Medeo Modigliani transcurre a caballo de los siglos XIX y XX, en plena efervescencia de las vanguardias artísticas. El film, aunque se basa en elementos biográficos de Modigliani, cuenta también con elementos de ficción, como resultaría las exageraciones entre la rivalidad, sobre la rivalidad que existía con Picasso y el resto, y las formas de tratarse ambos, incluso exageradamente al borde de las amenazas de muerte, y asimismo para contrarrestar los efectos de la misma admiración que se profesaban. Modigliani fue uno de los pintores vanguardistas que estilizaron la figura, que le dieron mayor temperatura al color, lo hicieron más cálido, y también trabajó mucho sobre las texturas, las pinceladas. El tema normalmente era retratos, desnudos y poco más, pero en ellos había siempre una preocupación por la línea y por emanciparse de lo que era realmente figurativo. Tenían a su favor muchos elementos que se estaban dando de ruptura con lo que se venía pintando hasta entonces. La música del film de Modigliani pertenece a Guy Farley.
Conversaciones en la Torre. Bien, esta noche tenía que estar aquí con nosotros el pintor Marcelo Bavini. Supongo que la lluvia ha impedido que llegase hasta aquí. De todos modos, no voy a privarles del tema del que íbamos a hablar con él. Íbamos a hablar de las vanguardias. Bien, de las vanguardias, del arte, de la función del arte, de la función social del arte. Las vanguardias, a veces uno se pregunta si rompieron realmente con la tradición clásica, o que fue un movimiento reactivo ante el anquilosamiento de las formas clásicas, pero que conservaron la esencia de la tradición del arte. Es posible que sea esta segunda forma, esta segunda salida, porque no hay una ruptura definitiva, porque es imposible provocar esa ruptura definitiva con la tradición. Todo el arte se sustenta sobre un largo proceso de siglos en el que se van planteando distintos elementos, se va progresando, se van acumulando, y del mismo modo que las personas, una persona de hoy es mucho más entendida, mucho más, tiene un mayor dominio, un mayor conocimiento que una persona del siglo XIX, y ya no digamos de siglos anteriores, porque todo ese saber que ha venido dando la historia se va incorporando en el imaginario colectivo. Pero hay algo que siempre me ha llamado la atención en relación con el arte y en lo que se produce durante la época de las vanguardias a finales del siglo XIX y principios del XX, y es que el arte plástico, la escultura, la pintura, se emancipan de las ataduras figurativas, y de allí el supuesto rompimiento con las formas clásicas, a raíz de los avances tecnológicos. En este caso concreto, la fotografía permite a los pintores no reproducir, por ejemplo, un retrato con la extrema fidelidad que ya antes se les exigía. De allí, como hablábamos hace un momento de Modigliani, también Picasso y todos los grandes pintores de la época van introduciendo cambios y aparentes deformaciones. La forma más evidente de estas deformaciones, pero que se van buscando romper también con la bidimensionalidad de la imagen, es el cubismo, que permite desmontar el cubismo desmontar la figura humana en distintas facetas, en distintos planos, y verlos en un solo plano. De allí este sentido tiene, por ejemplo, la señorita de Aviñón, que en el cuadro de Picasso. Lo que conduce a esto es a la abstracción. Es entonces cuando es posible que surcan los desde Kandinsky hasta Marc Rocco, donde una simple mancha de color puede representar el horizonte y la profundidad, indagarse, entrar en el interior desde el exterior, entrar en el interior del alma humana desde el exterior del artista. Sin embargo, en la literatura, todos los intentos que se hacen a partir de ese momento, consideremos por ejemplo Marcel Proust, que aborda el tiempo, pensemos en Dostoyevsky, que aborda la cuestión de la psicología, pensemos en Joyce, que rompe las formas, en Virginia Woolf, en Aldous Huxley, y más tarde William Faulkner, entre otros muchos. ¿Cuál es el problema que se les plantea? El problema es que la industria editorial
no asume lo que ya la comercialidad del arte había asumido por el lado de la abstracción, y obliga a los escritores, a los poetas que quieren destacarse al controlar todos los centros de poder y difusión del arte, a someterse al canon decimonónico, es decir, al canon que establece la industria, el desarrollo tecnológico. Era necesario en aquellos momentos dar a las grandes masas de trabajadores que se incorporan a las ciudades, las masas de trabajadores que vienen del campo y se aglutinan, se masifican en las ciudades, darles un entretenimiento. Es el momento en que aparecen las novelas por entrega y sobre todo surge con mayor fuerza lo que es el género. Surge el género policial, el género romántico, el género poético, de tal. Las formas, la independencia que se plantea en la poesía respecto de las formas clásicas es cuestionada, y no será hasta mucho más tarde cuando la poesía encuentre, a través del simbolismo que promueven desde Mallarmé hasta Baudelaire, fundamentalmente, crean la poesía moderna. Pero la otra corriente sigue permanente y se encarna en lo que se llamó el romanticismo, sobre todo para trabajar con mayor soltura en lo que sería la sentimentalidad. Una de las cuestiones más importantes, que ya lo planteaba Leonardo da Vinci siglos atrás. Bueno, Leonardo da Vinci fue un adelantado de su tiempo, que en pleno Renacimiento ya abogaba por la eliminación del argumento en la pintura. ¿En qué consiste este argumento en la pintura? Pues en contar una historia sin dejar resquicios para lo que está fuera del cuadro. Leonardo da Vinci rompe con esta idea, incluso provoca una serie de emociones y altera la realidad. Pensemos, por ejemplo, en La Última Cena. El planteamiento de La Última Cena, aquella que popularmente ha hecho más famosa todavía, si es posible, el Código da Vinci. Bueno, en realidad es una torpeza, una invención lo del Código da Vinci. Pero ¿por qué el cuadro está pintado así? Nos imaginamos a Cristo sentado en una mesa y todos los demás comensales, los 12 apóstoles, sentados en línea a su lado. ¿Qué sentido tiene esto? ¿No era más lógico que estuvieran en una mesa rodeándolos? Pues bien, este fresco fue pintado en un refectorio de un convento. Por lo tanto, todos los monjes que comían allí debían ver esa imagen. Y es Leonardo quien da el paso y plantea la composición como si estuviera en un teatro. En realidad, La Última Cena es una exposición teatral de la cena. Si la cena se hiciera en un teatro, también se haría de este mismo modo. Creo que Leonardo intuía que había factores en la tradición clásica que inmovilizaban la imagen, que clausuraban su tiempo y con la máscara de la belleza disimulaban lo monstruoso que suponía esa muerte inacabada, que es la detención de la imagen en el tiempo. Solamente más tarde, con el barroco, encontraremos una cierta movilidad, pero también es una movilidad detenida en el tiempo y en el espacio. Y en esa muerte, en esa transición que existe entre la no vida y la muerte, está lo horroroso que ocultan los cuadros hasta el momento en que se ilumina. Si quieres bailar conmigo, puede que te pise los pies. Soñaré solo porque me he quedado dormido y no voy a despertarme porque salga el sol. No sé rezar, te llevo en mi corazón. Me equivocaría otra vez.
Fito y los Fitipaldis. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Me hace llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar tu mitad a mi corazón. Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me toque perder. Sigo apostando al 5 y cada 2 por 3 sale 6. Yo bailaría contigo, pero es que estoy sordo de un pie. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Me hace llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar tu mitad a mi corazón. Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Y hace llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón. Bien, Marcelo Gavini presentó hasta la semana pasada una muestra de dibujos y acuarelas en la Casa de la Cultura bajo el título de Sombrero de Beige. Hay que considerar también
la relación que existe entre Weiss y Babini. Observando el trazo de sus dibujos, se puede ver una fuerte vinculación con la estética pop, con la historieta y con ese tipo de narrar tan propio de la industrialización. Pero, ¿quién era Joseph Beuys? Joseph Beuys es un artista alemán, fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial de la Luftwaffe alemana, luchó desde el aire como piloto en favor del régimen nazi y cayó en Crimea, fue derribado en Crimea, y allí un grupo de, según dicen algunas biografías de él, un grupo de tártaros lo salvó de morir congelado, cubriéndolo con un fieltro y engrasándolo. Esto hizo que estos elementos, la grasa y el fieltro, incluso llegó a ser una serie de trajes de fieltro que no se podían usar, pero que vinculaban a las personas con este elemento para seguir recordando, como introduciendo la experiencia en el marco de lo que era la pintura, de lo que era la obra de arte, de lo que eran sus creaciones. En la documenta de Kassel del año 1972, esta fue una de las grandes muestras internacionales del arte contemporáneo. Precisamente en aquella de 1972, algunos consideran que fue la capilla ardiente del arte, pues allí se sepultaron las vanguardias y se le dio el visto bueno al arte industrial, al arte de diseño que había surgido, ya se había planteado con la Bauhaus, es decir, incorporar todos los elementos de la vida cotidiana, algo que ya había hecho también Duchamp al poner como escultura un simple inodoro. Se van introduciendo en el arte y como fruto del arte, como no. En esta ocasión las obras de Beuys tuvieron también en esta documenta de Kassel del año 72 la presencia de otro artista menos conocido. Se llamó este hombre James Lee Bierce. Y entre ambos propusieron lo que algunos críticos consideran el grado cero del arte contemporáneo. Bierce se limitó en aquel entonces a situar como un hombre inmóvil en la entrada a fin de hacer una crítica a la industrialización del arte. Lo hizo con el único material de representación que le quedaba al artista de la posmodernidad. Es decir, el único elemento que el artista puede tener hoy en día es su cuerpo, el cuerpo humano, y la obra cumbre fue el propio entierro de Bierce, que fue cubierto con panes de oro, pero obviamente el cadáver de Bierce, por eso le criticaron los críticos muy sofisticados, criticaron que aquella obra fuera obra de arte, porque no estaba el verdadero Bierce allí. Era imposible porque en 1977 Bierce muere de cáncer en el Cairo y la verdad que el cuerpo de Bierce en ese momento era para otros poco artístico. Lo cierto es que siguiendo a Bierce, a Beuys, la idea es que todos son artistas, que cualquiera puede serlo en la medida que puede modificar las formas de representación de la realidad. Pero, sin embargo, esta idea que tiene un matiz democrático también falsea la realidad, porque no cualquiera puede ser artista. Quizás pueda tener el derecho a hacerlo, pero no es un artista. No puede asumir
los mecanismos ni tener los conocimientos necesarios para provocar esa representación de la realidad. En realidad, lo verdadero es que se cree que el arte, sea plástico, sea poético, sea escultórico, es una búsqueda del conocimiento. Me temo que no es así. Es un hundirse hacia el desconocimiento. El aprendizaje está en el recorrido, pero no en el punto donde se llega, porque donde se llega es el silencio, es la sombra, es la oscuridad. El arte, en realidad, tiene la misión de sacar por eso un rostro pintado, constituye un salir de la sombra, un salir y exponerse a la luz. Pero los efectos devastadores de la industrialización capitalista han entrado en un callejón sin salida, como creían esos dos artistas. De modo que hoy es casi imposible hablar de arte en un sentido total, exigente y revelarnos para encontrarnos con una realidad que nos explique nuestro propio interior. Las calles del barrio fueron su cuna. No conoció a su madre y tampoco entendió el amor de su madre. Y un día partió en busca de lo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Ella, la Berisso. Como ninguna, la calle del barrio fueron su cuna. Ella no sabía quién era su padre y nunca entendió el amor de su madre. Ella pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara. Estaba llena de historias raras y solo buscaba a alguien que la amara. Un día partió en busca de lo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Nació en el dolor, se fue detrás de una canción. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. El barrio extrañaba su hermosa locura. Ella caminaba siguiendo la luna. Se fue por amor, no se fue por cobarde. Y nunca entendió el amor de su madre. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Nació en el dolor, se fue detrás de una canción. Ella cantaba para engañar a su propio dolor.
ella pensaba cada mañana. Locución, Carlos Albelo. Control, Rodrigo Riquelme. Os espero el próximo martes a las 21 horas, como siempre, aquí en la Gospel, FM 102.9. Que volver sería mucho peor. Nació en el dolor, se fue detrás de una canción. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. La Torre de la Canción, poética de la ciudad. Idea y conducción, Antonio Tello. Somos la radio que se lleva a todos lados en esta primavera 2015. La primavera te carga las pilas. Nosotros recargamos la radio de éxitos. Ahora se usa escuchar Radio Gospel.